de Miguel Obrador. Estamos muy contentos por esta oportunidad y poder comunicarles a todos ustedes que este libro, bueno, ya prácticamente el día del libro, Miguel, es el 23. El 23 de abril. El 23 de abril. Fue hace un año que lo lanzaste, así que bueno, en esta ocasión específicamente queremos contarles que hasta fin de mes en la librería Lema van a tener un 20% de descuento en todo el departamento de libros para que se acerquen por acá. Pueden comprar el libro Piensa Útil también y bueno, y cualquiera de los libros que venden acá. Pero como siempre, un honor estar con vos, contarles a todos los que nos están viendo, nos están escuchando acerca del libro Piensa Útil. Y bueno, precisamente cuando uno va a leer un libro, lo que le recomiendan, por lo menos a uno como comunicador, es conocer el autor, ¿verdad? Porque en base a eso uno va a tener una perspectiva, una visión de qué es lo que va a leer y el enfoque. Cuéntanos, ¿quién es Miguel Obrador? Buenas tardes a los presentes y a los que estén detrás de las cámaras. Miguel Obrador soy yo, autor del libro de Piensa Útil, y soy un catalán de Barcelona, España. Tengo 46 años y hace 11 que vivo en Costa Rica, felizmente aposentado por ahora, y nada, una persona que se dedicó al mundo del deporte profesional, que por circunstancias de la vida, que ahora supongo que hablaremos, acabé escribiendo este libro y otros que están viniendo, y ese soy yo básicamente. ¿Y qué deporte específicamente? Para aquellos que no te conocen. Yo me he dedicado al tenis profesional de alto rendimiento. Okay. ¿De dónde nace el libro Piensa Útil? Porque es tu primer libro, ya sabemos que estás a punto de acabar el segundo. Sí, este es el primer publicado, ahora justamente el 23 de abril, el día de Sant Jordi en Barcelona, que es el día del libro. Se cumplirá un año de que salió a la venta. Y toda la vida he escrito, siempre me ha gustado, he sido una persona muy reflexiva, tengo una visión del mundo muy humanista, y dedicándome al mundo del deporte, especialmente a la alta competición, que es quizás lo opuesto a lo que es el humanismo, fui desarrollando esa visión del mundo, donde al final decidí ir por el lado de ayudar más a las personas como persona que no al solo deportista. Y este libro nace de una necesidad personal, donde un 4 de agosto del 2021 me separo. En un 6 de agosto, 2 días después, un amigo me recomienda irme al doctor, hacerme unos análisis. Salieron raros, para no poner aquí el cuento largo, y entre el 6 y el 20, que era mi cumpleaños, me pidieron muchas pruebas. Entre esas pruebas salieron resultados muy feos, donde el día 20 llegué a ver a la doctora, que la amaré con toda locura siempre, la doctora Erika Salazar, porque realmente me salvó la vida, y me dijo literalmente: Miguel, te voy a hacer el regalo de cumpleaños de tu vida. Si no entiendes que tu vida hoy tiene que cambiar radicalmente, es probable que no cumples un año más de vida. Así que me quitó el trabajo, me metió en mi casa, la casa donde no quería estar, supuestamente. Y bueno, todas esas circunstancias hicieron que eso era un viernes. Un sábado me dediqué a llamar a varias gente, y un domingo a enviarlos, con todos los respetos, a todos a la mierda, para que me dejaran en paz, así de claro. No, así, porque todo proviene del estrés, todas mis enfermedades, que ya han sido superadas, ahora lo contaremos. Pero la cuestión es que durante ese fin de semana yo hice la lista, llamé gente, me quedó alguien para el lunes, y cuando estaba en casa, que la doctora me metió en la casa, no me permitió, entre comillas, trabajar y estar ahí, dije, ¿y qué hago ahora? Y este libro yo lo había empezado en enero, y lo reenganché porque lo había parado, estaba cansado mentalmente, no estoy acostumbrado a escribir profesionalmente, y cuando lo agarré me di cuenta, cuando leía cosas que había escrito, que yo personalmente no cumplía algunas de las cosas que yo mostraba y enseñaba, y que llevo enseñando toda mi vida.
porque este libro está basado en mi experiencia en el alto rendimiento. La cuestión es que lo reenganché y me hice una promesa a mí mismo, que era: a partir de hoy voy a ser un talibán, y perdón por la expresión, con todo aquello que yo escriba, yo voy a ser el primer ejemplo. Me puse con ello y casi un año después la doctora me dio de alta y literalmente me dijo: gracias a las 18 pastillas diarias que te tomabas, te ha ayudado, pero te tengo que reconocer... Al descanso. Sí, el descanso era forzado, pero básicamente me dijo: fue tu forma de pensar que cambió, la que te curó, y de ahí nace Piensa Útil, de entender a que sí, a que lo que ponga aquí arriba tiene que ser útil para mi vida y no inútil. Bueno, algo que se me olvidó decir al inicio es que vos sos bastante particular en tu forma de hablar, entonces, como buen catalán, te va a salir una que otra palabra por ahí. Más que una. Más que una, y la otra cosa es el patrocinio de Sangría Perqué, salud. Siempre, siempre. Debido a que eres español, bueno, Sangría Perqué siempre nos ha acompañado en todas las presentaciones. Cuando uno, bueno, en la vida uno siempre quiere que le vaya bien, pero cuando es atleta, cuando uno está, en el caso, bueno, vos te referís, no siempre en el tenis, pero el libro habla mucho del tenis, aunque uno lo puede aplicar a cualquier deporte, a cualquier arte, uno siempre quiere ganar, uno siempre quiere tener éxito. Y una de las cosas que nos pasa es que cuando no resulta lo que nosotros queremos, nos frustramos. Y cuando uno lee el libro, es porque me lo leí una vez, pero me lo he releído varias veces, en algunas partes subrayadas. ¿Qué crees tú que es lo que está pasando? ¿Por qué es que uno siempre quiere tener éxito? O sea, uno no quiere fallar nunca. Pero por otro lado, cuando fallas, es una frustración demasiado grande. Bueno, decir que todo lo que está escrito en este libro no es verdad. Es solo mi visión de las cosas, y eso que quede ahí clarito. Por lo tanto, todo aquello que voy a decir no es una receta ni seguramente será verdad. Pero, en mi opinión, el problema máximo es cómo nos crían a todos. Ya no me refiero por un padre o una madre, sino la sociedad, la cultura, de que parece que si juegas tenis y ganas eres bueno y si pierdes eres malo. Si eres una mujer bajita y gorda, con todos los respetos, no eres bonita. Si no sacas buenas notas en el colegio, no eres buen estudiante. Parece que el éxito solo está en conseguir las cosas. Y cada vez es más para arriba. Si en vez de tener una cultura de resultado, tuviéramos cultura de rendimiento, que eso en el deporte especialmente es una de las peleas que yo he tenido muchas veces, porque, por ejemplo, tú cuando juegas tenis o compites en el mundo profesional, tú puedes jugar muy mal, pero haber ganado un partido. Y si te vas feliz y contento por lo que ha pasado, probablemente el día siguiente tú no eres mejor jugador y tienes menos chances de mejorar y poder ganar más cosas. En cambio, si tú, por ejemplo, juegas un partido de locos súper bien y pierdes 6-0, 6-0, a mí me ponen a jugar contra Federer y pierdo 0-0 y me cabreo como una mona, aparte de que soy idiota por no entenderlo, el asunto es que no me puedo pedir cosas que no deben ser. Entonces, cuando en vez de enfocarte por un resultado que además no depende solo de ti, sino hay más elementos, te enfocas en un rendimiento, es decir, todo aquello que está en tu haber, en aquello que tú puedes hacer, siempre serás productivo en hacer cosas para obtener resultados. Entonces, al final, si yo no gano un partido, si a mí no me sale bien un examen, si yo no conseguí tener aquella cita con aquella persona que quería, bueno, si lo miro siempre por el lado de qué hice yo para aquello, pues será una lástima si yo lo quería, pero si yo sé que hice todo lo posible y estaba en mi mano todo aquello y lo he hecho, bueno, solo será estudiar qué puedo mejorar para la próxima. Entonces, muchas veces la mayoría de la frustración, o casi la totalidad de la frustración de la gente, en mi opinión, proviene de una mala expectativa enfrente de una realidad. Normalmente, podríamos decir que la diferencia entre una expectativa y una realidad, ese gap que hay en medio, le podemos llamar frustración. Entonces, una mala cultura nos lleva a cosas como estas. En mi caso, en este libro, o en este proceso, porque hay que reconocer que yo soy un Mickey 2.0 después de aquello, me considero una persona muy cambiada, sobre todo lo podrían decir gente que me ha conocido con anterioridad. El hecho, a mí quizás lo que me ayuda mucho es a cambiar la percepción de las cosas, a tener una mayor claridad. Y todo eso es a base de lo que te digo, de tener otro foco, de enfocarlo de otra manera.
cuando uno lee Piensa Útil, hay conceptos que vos planteas allí que son un poco diferentes. O sea, yo no sabía que había la teoría de los ¿cuántos cerebros? Hay 3. Bueno, sí sabía que la había el evolución. reptiliano, obviamente. ¿Quieres hablarnos un poco? Porque tal vez mucha gente no conoce la teoría y, bueno, no hacer mucho spam, ¿verdad? Porque si no, no leen el libro. No, al revés, contemos y que les apetezca. Este es un libro de desarrollo personal y muy personal porque es el mío. Vuelvo a repetirme porque soy muy necio en esas cosas. Esta no es una receta mágica, esto es lo que yo hice, lo que a mí me funcionó y punto, no hay más. Ahora, creo que probablemente van a haber denominadores comunes que a otras personas les puede venir bien. Para poder cambiar, en este caso fue lo mío, el aprender a pensar útil, lo primero que tienes que entender es a ti mismo, tienes que conocerte. La parte del autoconocimiento creo que es la primera llave al progreso de uno mismo para obtener luego los resultados que quieras. En ese autoconocimiento no solo está en la parte emocional de averiguar y ver, sino también conocernos biológicamente como somos, cómo funcionamos, y en eso sí se mete aquí todo el apartado de la evolución de los 3 cerebros, que es bastante interesante porque al final encontramos que hace como 500 millones de años, aprox, apareció una primera evolución de nuestro cerebro, que le llaman el cerebro reptiliano, que aquí en Costa Rica no me canso de explicar, que es el mismo cerebro que tienen todos aquellos cocodrilos que hay cuando pasas por el río Tárcoles y están ahí, abajo, en el sol, ahí, con la boca abierta. Esos animalitos tienen los mismos cerebros que tenemos tú y yo y la gente que nos está viendo en este momento y aquí presente. Ese cerebro es el encargado de nuestros instintos. Básicamente, él, si tiene hambre, busca comer, si tiene necesidades fisiológicas, busca hacerlas, si tiene frío, se abriga, y es súper poderoso porque es totalmente automático, no tenemos ningún control de él. Si yo, por ejemplo, ahora que estoy aquí dando esta presentación con ustedes y que me apetece, yo hubiese bebido por nervios anteriores mucha agua y tuviera necesidad de ir al baño, a mi cerebro le da igual si hay presentación. Se va al baño y nos vamos todos al baño a hacer pipí. Entonces, hay que entender que ese está hace 500 millones de años. Esa es una de las razones por las que es automático. Lleva tanto tiempo con nosotros que se quedó. Luego, 300 millones de años después, es decir, hace 200 millones de años, apareció una segunda evolución, que es el sistema límbico, que es aquel, a grosso modo, siempre, el encargado de toda la parte emocional, y no solo de la parte emocional, sino también del aprendizaje y de lo que todos recordaremos después de nuestra memoria. Y lo va a hacer siempre en función del placer o el displacer que nosotros obtenemos. Entonces, podríamos decir que es nuestro juez. Pero claro, todo esto de las emociones también hace 200 millones de años. Y únicamente 100.000 años atrás, que es nada comparado con todos estos millones de años que hablamos, encontramos la última etapa evolutiva, que es el neocórtex prefrontal, que lo tenemos aquí delante, que es lo que nos distinguió, dijésemos, de todos los animalitos, los mamíferos, que es toda la parte racional. Ahora, cuando entendemos esto, es donde luego podemos adentrarnos en la inteligencia emocional y cómo funciona todo esto, porque ahí es donde puedes entender cómo las emociones son tan poderosas en nuestro cuerpo, prácticamente por delante de nuestra razón. Entonces, cuando nosotros intentamos resolver muchas cosas en la vida, papás con hijos, un jugador de tenis en una cancha de tenis, un jefe con una reunión de empleados, casi siempre, si no conocemos bien las cosas, nos dejamos llevar por todo ese tema emocional, cuando pudiéramos, entre comillas, empezar a gestionarlo desde la parte racional, entre comillas digo, y eso es de lo que va un poco este libro de Piensa Útil. Piensa Útil es entender que no hay pensamientos buenos malos, no hay negativos positivos, únicamente los hay útiles o no útiles en función de lo que quieres alcanzar. Y esa función siempre va a estar por delante de un tema de las emociones que luego, si quieres, hablamos. Bueno, precisamente hablando de las emociones y cómo gestionarlas, en el libro hay una parte que hablas acerca de la teoría del domador de elefantes. Cuéntanos acerca de esa teoría. Bueno, el domador de elefantes no es mía la teoría, evidentemente, solo la voy a explicar, pero tiene que ver con lo que acabamos de hablar.
tenemos el asunto de, ok, vamos a un poco para el principio. Bueno, podemos irnos incluso antes a la teoría del iceberg, que creo que vamos a poder llegar a la parte emocional para que lo entendamos. Yo, como he dicho, vengo del alto rendimiento, mi especialidad básicamente está en la parte psicológica del rendimiento, tanto para deportistas como no deportistas, y me he dado cuenta por toda la trayectoria, que son ya muchos años, que hay denominadores comunes en los que consiguen las cosas y en las que no lo consiguen. Y casi el otro día, que estaba para grabar unas píldoras para un programa en televisión de fútbol, de psicología, había preparado una, que la tenemos que hacer el próximo lunes, que es, o va, entre comillas, de no se preocupen tanto por el talento, que el talento no tiene caducidad, ocúpense de qué construyen anteriormente, es decir, trabajo, disposición, esfuerzo, ciertos valores. Aquí pasa un poco lo mismo. La gente, antes tú decías de la frustración, la gente quiere obtener resultados, quiere ser el más exitoso en lo que sea. ¿Ahí qué sucede? Ese iceberg, tal como lo explicamos siempre, tenemos un trozo de hielo que está encima del agua, muy grandote, pero debajo del agua hay mucho más hielo. Dijésemos que la cúspide, ahí en la cima de ese iceberg, están los resultados, aquello que yo quiero alcanzar. Y el resto del hielo, un poquito por debajo, podríamos decir que es el accionar. Yo veo un tenista profesional que gana títulos y cómo juega es lo otro que podemos ver, que es la otra parte del hielo. Pero debajo de ese agua hay mucho más hielo, que es el que sustenta todo lo que está arriba. Y eso es lo que no casi nadie, pero donde perdemos la perspectiva la mayoría de nosotros. Ahí debajo tenemos las emociones, dijésemos, y después más abajo tenemos los pensamientos. Las emociones, hay que entender que la gente, por ejemplo, cuando hablo de tenis siempre me dice, no, mi hijo, se cree en todo el mundo que tiene una superestrella, y que no va a ganar, y que no gana porque se enfada, porque el niño es buenísimo. Y el gran problema no es que el niño sea bueno o malo, sino es que el niño no gestiona sus emociones, punto y pelota. Da igual el talento que tengas si lo anterior no lo tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo me siento mal, es decir, si mis emociones no están enfocadas en lo que debe, siempre eso va a repercutir literalmente en cómo yo voy a actuar. Es decir, si yo me siento mal, no actuaré del todo bien, por lo tanto mis resultados, estamos yendo en el iceberg hacia arriba, no serán los que yo quiero. Pero en cambio, si consigo sentirme bien emocionalmente, como yo me siento bien, probablemente mi accionar, mi comportamiento, mi rendimiento que antes hablábamos, será acorde a lo que yo espero, por lo tanto los resultados estarán más cerca de conseguirlos. Pero hay que entender que debajo de esas emociones tenemos los pensamientos. Entonces, cuando nos adentramos en el libro y lo explico, ¿qué es una emoción? Si entendemos que la emoción es el resultado de la sumatoria de dos cosas. Una es una situación cualquiera, las situaciones como tal no tienen valor en sí. Tú y yo estamos sentados aquí, delante de toda esta gente y delante de los que nos están viendo. Nada más. Lo que yo piense de esto que estoy haciendo ahora es lo que va a provocar cómo yo me sienta. Yo, por ejemplo, ahora podría estar pensando, uy, ¿cuánta gente me estará viendo? ¿Qué suerte que ha venido gente? Yo puedo estar muy nervioso por aquello que he pensado. En cambio, otra gente está viendo esto y simplemente lo que está pensando es, ay, qué bien, estoy escuchando esto y está alegre, está tranquilo. Entonces, cuando tú entiendes que las emociones se corresponden a aquello que piensas, es decir, la interpretación que tú haces de las cosas que pasan, cuando entiendes esto es cuando puedes empezar a pensar útil. Porque el secreto no está en si te sientes bien o mal, porque vamos a entender las emociones como siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que es muy gráfico, como la lucecita del carro que se enciende cuando te avisa que queda poca gasolina. Se enciende el pilotito ese naranja y te dice el coche, mira, Julia Carolina, si no echa gasolina, nos quedamos tirados. Pero no pasa nada si no la echas, entre comillas, simplemente te vas a quedar, te está avisando. Las emociones son avisos. Entonces, el secreto de esto es cómo tú puedes llegar a aprender a pensar para empezar a a gestionar cómo te quieres sentir, para ver cómo tú luego te vas a comportar, para así los resultados que tú querrás. Entonces, yendo para atrás a la pregunta que me has hecho del domador de elefantes, el entender cómo gestionar esas emociones, lo que se le llama la inteligencia emocional, que en el libro hablamos de varias formas de él, pero la del domador de elefantes es interpretar que, por ejemplo, y hay que imaginarse un elefante grandote con un muchachito ahí encima, como si fuera un jinete,
El elefante sería el sistema límbico, esa parte emocional que tenemos, que tiene 200 millones de años con nosotros. Y si te has fijado, cuando uno siente, uno no tiene control de lo que siente. Uno siente y punto. O sea, se va. Es rápido, es fuerte, es dominante. Entonces, la gracia es como nosotros, a ese jinete que estamos arriba, que es la parte racional, sería nuestro neocórtex, lo podemos educar y empoderar para que pueda manejar el elefante. Ahora, lo que hay que entender es, si al elefante le da la real gana de irse a la derecha, da igual si pones un jinete o 500 arriba, que el elefante se va para la derecha. Entonces, sabiendo eso, que las emociones son tan poderosas, lo que hay que hacer es educar lo máximo posible a ese jinete para no llegar nunca al caso de que el elefante le dé la gana de irse para donde quiera, sino es jugar con el elefante. Y eso podríamos decir que es la inteligencia emocional. Otra manera fácil de explicarla es, nosotros en nuestro cerebro tenemos miles de millones de neuronas que se conectan entre ellas haciendo sinapsis y bueno, mil historias más, que son los que hacemos cómo funcionamos. Si las imaginamos como un arbolito de Navidad con lucecitas que se prenden y otras apagan y así, nosotros únicamente podemos tener prendidas al simultáneo el 2% de todas nuestras neuronas del cerebro. Parecería poco, pero es muchísimo lo que podemos llegar a hacer con eso. Es decir, Messi, para meter los goles que mete, solo utiliza el 2%. Yo el problema es que no prendo las mismas que él, pero prendo el mismo número que él. Claro, las cosas funcionan así. Evidentemente. Entonces, el asunto es, sabiendo que solo podemos prender ese 2% y entendiendo todo esto que hemos hablado antes, si yo estoy viviendo, por ejemplo, me toca la lotería, no, al revés, voy en coche y me dan un golpe por detrás y me enervo y me vuelvo loco porque no tengo esa capacidad de gestión emocional y me tengo... ¿Te conviertes en mí? No lo quería decir. Lo he aprovechado para seguir dando clase. El asunto es, si te agarra ira, que es una emoción, que acuérdate que no hay emociones buenas ni malas, solo hay, es intensa o no intensa. Esta es muy intensa. De ese 2% de todas esas neuronas que tenemos que utilizar, para hacer el ejemplo, vamos a decir que utilizamos un 1,8% de todas las neuronas para sentir eso tan intenso. ¿Qué sucede? Solo nos quedan 0,2% de las neuronas para razonar. Esa es la razón por qué alguien, cuando está en emoción intensa, como puede ser la ira o incluso la euforia en el otro lado, toma malas decisiones. A alguien le toca la lotería, se vuelve millonario y al cabo de 3 minutos se ha quedado con la mitad porque le ha invitado a todo el mundo a algo. Es precisamente porque ese 2% lo estás ocupando mayoritariamente en sentir. Entonces, la inteligencia emocional sería cómo podemos rebajar eso para utilizar muchas más neuronas en la parte racional. Mucha gente, ¿verdad? Ya el libro lo estamos vendiendo en las 2 sedes de la librería Lehmann y en muchos otros puntos de venta. Y mucha gente pregunta, ¿para quién es este libro? Porque vemos que hay papás que lo recomiendan, hay chicos jóvenes que lo recomiendan, gente adulta que lo recomienda. ¿Para quién escribiste este libro? O sea, ¿quién puede realmente sentirse beneficiado cuando lee, piensa útil? Bueno, hay que decir que el libro, te lo contaba hoy, ayer se vendió en Nueva York varios, en Italia antes de ayer, así se está vendiendo en bastantes sitios, por suerte. ¿Para quién es? Para todo aquel que tenga un cerebro, simplemente. Entonces, para todos. Para todos, absolutamente. A esto no hay que ser deportista, no hay que ser un adulto, para cualquier. Los adolescentes, que por cierto tengo unos cuantos que ya lo han leído y están fascinados con el libro, está escrito, por lo que cuentan, de manera que es muy entendible, es muy ameno. Muy fácil de leer. Y creo que para ellos como educación es interesante. Para el adulto también es un tema educacional y de tener una perspectiva quizás diferente de cosas que creíamos, porque yo he cambiado cosas también con esto. Para aquel que tiene gente a cargo, como puede ser un padre, un profesor, un maestro, cualquier persona. Para el carnicero del pueblo, para cualquier persona, sinceramente, mientras tenga cerebro. Bueno, y también podría ser aplicado, aunque lo escribiste en base a tu experiencia deportiva, también lo pueden usar en empresa. Absolutamente. Al final, yo he utilizado mi expertise en el alto rendimiento en el mundo del deporte, que creo que es donde más se tiene que saber manejar el tema de la emoción. Precisamente por eso creo que tiene valor, porque venimos del top, pero llevado para abajo en cualquiera de las ramas que quieras de trabajo, puede ser cualquier empresario, cualquier emprendedor, a cualquiera, de verdad, todo el que tenga cerebro, este libro le es útil. Cuando
he hablado con gente que juega tenis, que tal vez obviamente no son profesionales, gente, amigas con las que he jugado. Yo les digo, qué vacilón, yo no había entendido esto antes de leerme el libro. Obviamente yo cero profesional en tenis, lo que soy es una fan del tenis, que yo me frustraba mucho o estaba muy enojada siempre cuando estaba jugando y perdía puntos. Porque obviamente uno tiene en la cabeza eso de que uno siempre tiene que ganar todo. Y uno lo ve, contanos un poquito de eso porque tal vez es algo complementario, pero cuando uno ve a bueno, ahora que están estos chicos nuevos de tenis, que uno los ve como que cree que siempre ganan todos los puntos, y podrías refrescar un poco los porcentajes de éxito de sus juegos. Bueno, ese es un tema un poco más tenístico, pero en el libro lo utilizamos para hacer una analogía para la vida real. Para la vida real. Lo digo para la gente que nos escuche que no le gusta el tenis, no tendrá tanto sentido, pero si se lo llevan a la vida es lo mismo. Cuando uno compite, el denominador común de de todos los que jugamos tenis es que nos enfadamos, y por culpa de enfadarnos o tener estados de ánimo que no son útiles, dijésemos, perdemos parte de nuestro rendimiento, y como perdemos parte de nuestro rendimiento, los resultados no son los que nos gustan, y así va la bola de nieve. Cuando uno agarra al mejor jugador del mundo en tenis, que es alguien que gana 9 de cada 10 partidos que juega, es decir, de 100 partidos que juega al año gana 90, no llega a jugar 100, pero por un porcentaje sería así. Ellos, para ser tan superiores a los demás, únicamente ganan el 55% de los puntos que juegan en todo el año, es decir, no necesitan más allá casi de la mitad de los puntos para ganar partidos de tenis y ser dominantes. ¿Qué quiere decir? Esa gente, para ser la mejor, son los que mejor han entendido que fallar es parte de su trabajo, y seguramente es a quien más les disgusta fallar, pero son quien mejor lo manejan, es decir, son los que mejor lo entendieron. Porque cuando tú entiendes el fallo como tu compañero de viaje, tu colega, aquel que te da información, aquel que te avisa de, hey, la próxima parada es aquí del tren, te puedes bajar, en el siguiente no te bajes porque te pasan no sé cuántos. Cuando tú vas con información, es como tener Waze. Si yo no me tengo que ir a mi casa, yo me pierdo aquí en San José, olvídate. Pero si yo tengo Waze, me voy, pues es como tener un Waze, te va dando información, si lo sabes utilizar, va bien. Ahora, cuando tienes esa prepotencia personal, pero no da malas, sino porque todos la tenemos, de que nos han criado, lo que hemos hablado antes, de que las cosas de por sí nos tienen que salir, y esto lo contrario, al revés, uno debe hacer el esfuerzo para que le salgan. Lolo, voy a decir una barbaridad que he dicho toda mi vida, perdón por los que me están escuchando, pero aquí no hay nadie que juegue al tenis que cuando la haya nacido de la vagina de su mamá la hayan sacado con raqueta, es decir, tú aprendes a darle a la pelota, tú no sabes jugar tenis. Pues esto es lo mismo en la vida, las cosas no tienen por qué salir. La idea es qué hago yo para que salgan, y esa actitud que tú tienes enfrente de las cosas es la que marca sí o sí el camino. Y es algo que aquel que no haya leído sobre la filosofía estoica, le recomiendo. Mi segundo libro va de eso, pero son los sabios de la vida. Ahorita que estabas diciendo acerca de la prepotencia, también hay algo que me llamó la atención que decís en tu libro, y bueno, yo que practico artes marciales y he practicado boxeo también, uno cuando ve boxeo, ve MMA, cualquier arte marcial también, jiu-jitsu, judo, karate, a veces uno ve las peleas y ve cómo vienen los peleadores, y me llama mucho la atención que definitivamente eso que siempre es explicado en tu libro acerca de que nunca sentirte superior a tu oponente, o sea, darle el valor que tiene y el respeto. Sí, seguramente Napoleón Bonaparte sería el que mejor lo explicaría esto para las batallas, pero el cómo las enfrentas es más importante de cómo las manejas. Es decir, aquella actitud que tú tienes enfrente de las cosas va a determinar muchísimo cómo te van a ir las cosas. Evidentemente, si yo quiero ser el mejor pívot de la NBA, por mucha actitud que ponga, y me pongan a un negrito de 3 metros, no voy a meter una pelota, es evidente. Estamos hablando de cosas razonables. Pero la actitud te marca el camino. Entonces, ¿qué problema tenemos con estas cosas? Lo traigo al deporte. La actitud muchas veces del derrotado, antes de empezar, yo me doy por perdedor y al otro lo doy por ganador. No, yo esta reunión en el trabajo no voy a hacer que me contraten y no ha pasado nada todavía. Volvemos otra vez a aprender a pensar para controlar luego todo el proceso que viene después. No es útil.
al revés, sentir que sí vas sobrado y que lo vas a conseguir y que fácil va a ser esto, tampoco es una buena opción, porque la vida da muchas sorpresas y cuando te dan sorpresas normalmente te pillan y no sabes cómo reaccionar. La actitud correcta en la vida es sentirte que tú tienes las capacidades de poder hacer las cosas, pero dando la oportunidad a lo que hay enfrente de que pueda o no pasar. Si estás, por ejemplo, compitiendo contra alguien, pues la otra persona, darle el valor que tiene y que te pueden ganar. Si estoy compitiendo por un puesto de trabajo, pensar que los que están ahí les voy a dar el valor de que también lo pueden hacer y yo también, y entonces, oye, que gane el mejor y nos ponemos a lo que sea. Pero esa actitud marca, y esa actitud viene marcada mucho, para mí, por un tema cultural también, que lo hablo al principio del libro, si no recuerdo mal, que es la ley del orden. La gente está obsesionada en tener cosas. Yo quiero tener este carro, yo quiero tener este empleo, yo quiero tener más dinero, yo quiero tener una mejor mujer, yo quiero tenerlo, no sé, todo. Y para eso la gente a veces, o la mayoría, nos volvemos locos a hacer muchas cosas. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a trabajar 30.000 horas más, voy a tener 3 trabajos, no sé, lo que haga falta. Y nos equivocamos muchas veces porque lo primero que hay que hacer es hay que ser. En la vida primero se es, luego se hace, para luego tener. Y entonces, en todo esto que estamos hablando, casi siempre nos estamos quedando en hacer y tener, hacer y tener, hacer y tener. Pero cuando tú entiendes que todo empieza por ser, y ser quiere decir hacia adentro, es lo que hablamos en el libro, lo primero que tienes que es conocerte. Tienes que saber quién eres, qué tienes, qué no tienes, qué te puede faltar, qué no te puede faltar. Un FODA personal, en el libro hablamos de eso, y a partir de ahí, una vez tienes eso, escoges camino y a trabajar como un desgraciado y a ver si tienes suerte que lo tienes. Pero cuando empiezas por el ser, normalmente lo tengas o no lo tengas, tu satisfacción es diferente. Es decir, hace muchos años, bueno, hace unos cuantos años, yo escribo en un blog. En ese blog hubo un artículo que tuvo éxito que hablaba de felicidad versus satisfacción. Y yo en el caso hablaba de tenis, de papás de tenistas y cosas así, pero traído a la vida es lo mismo. Creo que uno de los errores que cometemos todos es hablar de felicidad, entendiendo que tengo que ser feliz, esto tiene que ser un momento feliz para mí, cuando la felicidad muchas de las veces no me corresponde a mí haberla obtenido. Es decir, si ahora tú has comprado la lotería y te avisan que ha tocado y tú me habías dicho que me ibas a dar la mitad, yo no he hecho absolutamente nada, pero en este momento soy muy feliz porque tengo mucho dinero, la mitad de mucho, ¿sí? Creo que esa no es una buena cultura, porque si lo comparas con la satisfacción, cuando educamos a la gente en esa parte de satisfacción, ¿qué quiere decir? Cuando yo educo a alguien que para tener algo yo debo hacer algo, cuando yo siempre empiezo por mí para hacer y a ver si obtengo algo, ese grado de satisfacción que da el dar el paso, el hacer las cosas, ayuda muchísimo a tener una vida mucho más estable, que luego ayuda mucho más a los resultados a largo plazo, que son los más interesantes, pero en el deporte pasa lo mismo. Si a mí me ganó aquel tío, pero yo en el trabajo, yo estoy satisfecho con mi trabajo, pues sí, me cabrearé media hora, 2 horas, según lo burro que sea, pero a las 3 horas ya estoy bien para seguir. Y la información que era aquel fallo, aquella derrota, la puedo asimilar, la puedo trabajar y la puedo obtener. Pero si yo soy un estúpido, aquello que me ha pasado me sobrepasa porque no me sé gestionar, toda la información que hay de aquello no me lo llevo, pues al día siguiente soy más malo que el día anterior. Y eso pasa mucho cuando no entendemos la diferencia entre felicidad y satisfacción. Entonces, ¿hay alguna pregunta que haya? ¿Nos van a pasar algunas? A ver. Bueno, ya en redes pusieron varias. La primera es que dónde se inspiró para seguir adelante, digamos, como no quedarse como en ese vacío emocional y seguir y decir, no, ya de aquí para adelante. Si quieres la repito para que quede, por si no se escucha bien, ¿en qué te inspiraste para no quedarte pegado y seguir avanzando? En mi caso es sencillo de explicar porque me dijeron te mueres. Y yo quería vivir. Tan sencillo como eso. Parece un poco egoísta, pero fue así. Yo quería vivir. Y eso la verdad es que da mucha fuerza. Cuando parece mentira, pero los seres humanos, perdón porque aquí seres humanos somos imbéciles todos, pero hasta que no vivimos una situación compleja, me refiero a nivel vital, o sea, en el libro lo explicamos, un ser humano solo cambia si tiene necesidad. Si no, no hay cambio. No existe. Porque el cambio para el cerebro es dolor y el cerebro es el más vago del mundo, donde lo ven porque tiene que trabajar todo el rato y no le metan más trabajo. Lo va a obviar todo. Entonces,
Yo, ¿qué sucede? Me pasa lo que me pasa, tengo en aquel momento 45 años y dije, no, a mí me queda media vida por delante y además me queda la mejor. Ahí me voy a agarrar como sea. Si es cierto que yo estoy criado en una familia que me ha criado bien aquí arriba, me he criado en el mundo del deporte y en el alto rendimiento y mi cabeza pues funciona un poquito por encima del promedio en ese nivel, pero si tienes un propósito es muy fácil agarrarse. La mayoría de la gente deja de hacer las cosas en su vida no porque pierda motivación, no porque le falten ganas, es porque el propósito es débil. Y mayor propósito que vivir, te puedo asegurar que no hay. Cuando tú escuchas gente que ha pasado una enfermedad y lo ves y dicen, no, es que yo antes y ahora... Sí, es que por desgracia hay que vivirlo. Ahora en el nuevo libro estaba escribiendo algo, y esta mañana estaba repasándolo, que hablaba de los seres humanos, a ver si me acuerdo, los seres humanos aprendemos como de 3 maneras. Por experiencia ajena, por experiencia propia, ya no me voy a acordar ni de la tercera que he escrito, espérate, por experiencia ajena. Bueno, me voy, es igual. Luego si me viene lo diremos. El asunto es el siguiente. Cuando tú estás en ese punto, ¿os acordáis antes que hablábamos de los cerebros? El cerebro límbico, vamos al neocórtex, que tanto creemos que nosotros los seres humanos somos tan importantes porque pensamos diferente que los perros. El asunto es que el neocórtex se ocupa del qué voy a hacer y el cómo lo voy a hacer. Y eso no es tan importante. En cambio, el límbico, que ahí aquel que intentamos gestionar, es el que se ocupa de los para qué. Cuando tú tienes los para qué claros en algo en la vida, no te para nadie, ni la enfermedad. Hablando de eso precisamente, creo que fue ayer o hace 2 días, vi un video de una persona que estaba en un podcast y decía que los seres humanos teníamos 2 vidas y que prácticamente eso fue lo que te pasó a vos. Tú tenías una vida y... Sí, ese argumento es, los seres humanos tenemos 2 vidas y la segunda empieza cuando te enteras que solo hay una. Y básicamente es esto, es como que, volvemos otra vez a lo que hablamos del libro, nos creemos con derechos y la gracia y la bendición es haber nacido y estar aquí. Entonces, te crees que mañana te tienes que levantar bien, que te tiene que ir bien la vida. Me acuerdo de una presentación, un chico que el otro día lo veía, me preguntaba, ¿y para ti qué es la felicidad? ¿Y tú cómo te sientes? Y yo le explicaba y digo, no, si la historia es, mi felicidad pasa por poder escoger mis propios problemas. Asumir que la vida son problemas. Es que los estoicos son maravillosos, de verdad que le animo a todo el mundo a leerlo. Partes de la premisa de que las cosas no tienen por qué ir bien. Tampoco tienen que ir mal, pero no tienen por qué ir bien. Cuando tú estás en esas, tú harás lo que quieras o lo que puedas por cambiarlo. Pero si asumes que todo tiene que ir bien y te levantas con dolor de cabeza, ya te levantas cabreado porque no entiendes por qué te duele la cabeza. Coño, te jodes, te tomas una pastilla y listo, y vamos para adelante. El asunto va por ahí, no te creas, ¿eh? Damos por hecho muchas cosas. Y la muerte normalmente te quita toda esa tontería de encima. Bueno, ya aquí comentaron de que lo van a compartir, hay personas que lo quieren comprar, que van a venir a comprarlo, que se lo quieren inclusive hasta leer a los hijos, sí, como para evitar que desde tan chiquititos ya se frustren por cosas que no tienen sentido, y es porque tal vez ellos no se sienten tan así, ¿verdad? Como identificados. Otra de las preguntas es, ¿qué compartirías o qué recomendarías como para ese inicio de vida? ¿Qué compartiría para ese inicio de vida? Me voy a tirar de otro blog que escribí, por cierto, si lo quieren leer, en mikiobradors.com, con i latinas las 2 y con k. Justamente fue un artículo que escribí el día que cumplía 1 año de que la doctora me dijo no vivirás quizás 1 año si no cambias, y ese artículo se llamaba Viva la Revolución. Ese artículo lo que explica es cuando, por ejemplo, tú tienes una casa, hay 1 año que tú llevas unos años ahorrando con tu pareja o tú solo y decides reformar la cocina. Y al cabo de cuando tú vuelves a tener dinero, cambias la cama y luego pintas no sé, vas haciendo reformas a la casa. Pasan 15 años, has hecho muchas reformas, pero la casa sigue siendo tu casa, es la misma casa, no ha cambiado. Cuando a mí me pasó lo que me pasó, yo en ese momento, que tuve un acto de reflexión bastante profundo, me di cuenta que durante 45 años de mi vida sentía, que no es malo, creo que es normal,
yo había estado haciendo reformas toda mi vida, esos 45 años. Es decir, me pasaban cosas, como a todos, intentaba solventarlas y iba para adelante. Como los coches antiguos cuando se casaban, que le ponían un cordel y unas latas atrás, tú vas arrastrando, te crees que todo va bien, pero tú vas llevando todo eso ahí atrás. Lo que hice, que es lo que le animaría a todo el mundo, pero hay que ser muy valiente y tenerlos bien puestos, es la revolución, que es agarrar y decir, mira, voy a agarrar todas mis creencias, lo cual es muy complicado hacer porque una creencia de por sí está sesgada solo ya por tu propio criterio, pero agarré todas mis creencias, me las puse a debate y en función de esas creencias, pues me quedé las que me interesaban y las que no. Y a partir de ahí tiré. Así que animaría a todo el mundo a tener un acto de reflexión consigo mismo, de ser valiente a pensar si todo está bien en su vida. Si creen que está bien, vuelvan a reflexionar porque seguramente no estará bien. Y si encuentran algo, se atrevan a cambiarlo. Bueno, te mandaron también saludos desde Barcelona, México, Estados Unidos y varios sectores de aquí de Costa Rica. Pues hola a todos y hola a todos los catalanes. Y... Perdón, sí, que por cierto, a la 1:15 de la madrugada. Seguro que es algún amigo. O tu mamá. ¡O mi mamá! Y dice que, digamos, si hay alguna forma como de que no tanto te afecte a vos la emoción, algo tuyo, sino que estar en presencia de alguien, digamos, alguien que sea muy intenso, si te provoca también a vos ese otro pensamiento. Si he entendido la pregunta es si alguien que esté viviendo algo al lado te puede afectar a ti la propia emoción. Ajá. Sí, tú vete a un tanatorio y mira a alguien que llora por la muerte de alguien y vas a ver cómo te pones triste. Las emociones son muy contagiosas, básicamente. Pero son contagiosas porque yo pienso algo del que está llorando y eso es lo que provoca que yo me sienta. Aquí lo importante, y yo voy a decir una burrada, no porque voy a decir una mala palabra, sino porque seguramente no es así, pero es la forma de explicarlo. Los seres humanos tenemos la capacidad de decidir siempre cómo nos queremos sentir. Da igual si se ha muerto tu padre o no, tú decides cómo te quieres sentir, porque eres tú el que pones la interpretación de lo que pasa. Ahora, tener la capacidad de controlar eso siempre, oye, hay que ponerse tonto alguna vez porque eso es bueno. Es más, escribía el otro día en el libro, que por cierto no me he acordado de lo anterior, que hablaba de la maldita ansiedad y de la ira. Y hablaba como, o vamos a ir en este caso de la ira, como todo el mundo habla de que la ira es malísima. Y es cierto que la ira no creo que es una emoción muy tóxica en el largo plazo. Pero sentir ira en un momento dado, no sé, yo voy con mi sobrino por la calle y alguien lo intenta raptar, te puedo asegurar que la ira que me coge es la que hace que corra más que Usain Bolt. Pues en ese momento puntual, para unos segundos me sirve. Ahora, vivir con ira, estás desgraciado para toda tu vida. Entonces, hay que entender que las emociones, lo que decía antes, son útiles o no, no son buenas o malas, y depende en qué momento una sí y en otro momento depende, no te va a interesar. Lo que hay que intentar es que normalmente no sean muy intensas si quieres tener una vida tranquila. Y por acá tenemos una que dice, ¿te quedaste con los mismos amigos o algunos se fueron? No. En esas... No, los amigos son los mismos porque en eso yo creo que no he tenido mala lección antes. Lo que sí en esas llamadas, que fueron 31 personas que llamé, 31 personas que envié a la mierda, te diría que unos 10 o 12 era gente que no veía hace 6, 7 años. Pero yo sentí que tenían la necesidad de decírselo. Quizás ellos ahora dirían que no son amigos míos, no lo sé. Pero me importa un huevo, sinceramente. La otra pregunta dice, ¿cómo logras enfocar de manera más asertiva cada situación compleja que se presenta? Pues las preguntas son complicadas porque no tienen respuesta concreta. No por... yo te diría que una de las cosas que he aprendido a hacer mejor, y eso se lo debo a mi terapeuta, es a simplificar las cosas, o sea, que no son tan complejas, que las cosas no son tan complejas, normalmente son A, B o C, que no hay mucho más. El problema es que le damos hasta la Z nosotros. Cuando lo coges y lo simplificas, te das cuenta que, pues izquierda o derecha. Esto pasa lo mismo, tú vas a un restaurante, el otro día nos pasó, vamos a un restaurante y el menú era, no me lo inventaré, 54 platos. ¿Qué escoges?
pues tienes un problema. Porque no es ahora vas a un sitio que dices, joder, 3 platos, va, ya está. Pues esto es lo mismo. Los problemas hay que intentarlos simplificar y ya no son tantos problemas. Y ya para cerrar, recién que le ponen que si era recomendado a las personas tener terapeuta, un psicólogo, algo así para comunicar. Uy, esa ya es muy personal. A mí me cambió la vida. Yo llevo más de un año y 7 meses, una cosa así, todas las semanas, todos los lunes, 1 hora con una persona que está en Argentina. Y siempre lo digo, es mi happy hour. Yo lo tengo bautizado él como mi Sherpa. No sé si ustedes saben lo que es, pero cuando uno escala a las montañas, por ejemplo en el Nepal, tú contratas gente que es nativa de allí, que son especialistas en montaña, y son, dijésemos, aquellos que tienen la información y te acompañan y te ayudan. Pero cuando tú contratas un Sherpa y subes un Everest, tú vas a pasar frío, tú vas a congelarte las manos, tú vas a pasar miedo y tú cada uno de los pasos los vas a dar. El Sherpa no te va a subir en la espalda y te va a subir. Es alguien que te acompaña, pero tú haces las cosas. Creo que en la vida, si puedes, sería bueno acudir siempre, porque uno no debería ir por sentirse mal. Yo fui por una situación puntual, yo me considero que estoy bastante cuerdo y bastante bien, y voy porque es como cuando tú quieres tener más musculitos y estar más delgado, vas al gimnasio. Quieres estar más saludable, comes mejor. Pues si quiero pensar mejor, voy a un entrenamiento de psicología, que puede ser un psicólogo, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, tal vez nos están viendo o posteriormente cuando el video esté colgado tanto en las redes sociales de la librería Lehmann como en las redes sociales de Vicky Obrador, van a verlo muchos papás. Y vos hablas mucho de emociones y ahí hay muchos papás que están preocupados por sus niños pequeños, porque fue una de las preguntas. Yo a atravesar de caballo voy a recomendar una película que me encantó, que se llama Intensamente, porque ahí en Intensamente, de hecho entiendo que estaba programada para poner más de 15 emociones porque tenemos demasiadas emociones, pero los productores escogieron 5, que son las más importantes, como las más básicas, que son la ira, la alegría. Ay, y bueno, ahorita no recuerdo, pero hay Tristeza, que es la azul, y eso es una película que tal vez les podría recomendar para que la vean y entiendan las emociones, porque a veces uno no entiende por qué las tiene y por qué te duran y cómo poder gestionarlas mejor también. Sí. Para los niños sobre todo está muy bueno. La película es linda, la verdad. No me acuerdo de las emociones como tal en esas, pero sí, el libro se lo recomendaría evidentemente a todo el mundo, pero todo aquel que tenga hijos, creo que es interesante el libro. Ojalá las escuelas de niños te enseñaran cosas como estas y educación financiera, que son las 2 únicas cosas que... Pero esto, bueno, ahí me enteraré en otro tema, no me voy a meter en ese. Compren el libro que les va a gustar. Bueno, y lo pueden encontrar aquí en la librería Lehmann. Me parece que con él, yo soy, olvídate que soy de números, por favor. Con el 20%. Con el 20%, pero ¿cuánto queda? Si el libro cuesta 13.000, 20%. Por 11.000 y pico. Ah, bueno. No lo sé. Pueden encontrarlo aquí y bueno, saber que están hasta fin de mes con este 20% de descuento en todos los libros. Y bueno, que pueden encontrar pieza útil y esperen pronto que, yo creo que no sé si este año va a estar listo el segundo libro de Miguel Obrador. Agradecer a Sangría Perqués por el patrocinio y bueno, y muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Sí, mañana si quieren por aquí estaremos. Firmando libros también de 12 a 2 de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.